Dice la palabra de Dios ahí en Primera los Corintios, siga con su vista, voy a dar lectura a los versículos que estamos planteando aquí en el encabezado después del título, cosas que son lícitas pero no de provecho. Cosas que son lícitas pero no de provecho. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 12 de Primera a los Corintios 6. La palabra de Dios hablando: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Y ahí termina la lectura de base para la predicación de esta tarde. Voy a invitarles a que todos leamos a una voz el versículo 12. Me gustaría que todos participen. Nadie se quede calladito. Dele oportunidad a la palabra de Dios de ser pronunciada por sus labios a la hora de leerla. Ok, todos participando a una sola voz. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y vamos a esperar a los que no sé por qué no leyeron. Vamos a esperar. Gracias a Dios porque nos visitan hoy, mamá e hijo, hijo y mamá. Dios les trajo, gloria a Dios por eso. Carlos, ¿por qué no les traes una Biblia a cada uno de la versión que estamos usando? ¿Ya se les dio? Excelente, bueno, para que podamos leer todos a una voz. Es la oportunidad en la que tenemos. Probablemente no sé cuántas veces en la semana lea usted su Biblia, pero me temo que para algunos puede ser que sea la única vez de toda la semana que la puede leer. Así es que le invitamos a participar. No se quede calladito. Oiga, pero yo no leo bien. Pues avienta ahí las borucas que pueda, pero inténtelo. ¿Ok? Ya les di tiempo, ya todos lo tienen, incluyendo a cada uno aquí que escucha mi voz. A ver, déjeme verla. Acércate, ¿ya lo tienes? Eso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ok, ahora sí, vamos a oír bien el coro. ¿De acuerdo? Todas las voces, yo les marcaré la entrada y los voy a dejar solitos a ver cómo suenan. ¿Ok? Dice la palabra de Dios así, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Amén. Todas las cosas me son lícitas. De ahí sale el título de nuestro mensaje. Cosas que son lícitas, pero no de provecho. La manera genérica en la que Pablo usa esto de cosas, pues universaliza todo lo que nosotros podamos pensar. Cosas podrían ser objetos, cosas podrían ser situaciones, cosas podrían ser personas, cosas podrían ser, agréguele a la lista lo que usted quiera, cosas, decisiones, trabajos, oportunidades, cosas. Y dice aquí la palabra de Dios, Pablo escribiendo a los Corintios. Ya lo hemos aprendido. Esta carta a los Corintios está escrita a hermanos.
a hermanos. Esta porción de la palabra de Dios no es para evangelizarlos. Pablo ya dejó establecida la iglesia y es una iglesia que está practicando su fe de una manera desordenada. De manera que las cartas que él escribe, cuando menos esta primera a los Corintios desde Éfeso, es para instruir a la iglesia y marcarle el rumbo en la que debe proceder de una manera correcta. Y a ellos es a los que les dice, como cristianos, como ya verdaderos creyentes que hicieron una profesión de fe: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Y esta asignación autoadjudicada de Pablo, la hace Pablo así, la presenta así, para que cada corintio que está en la iglesia de Corinto lo asimile así. Pablo lo escribe y dice: todas las cosas me son lícitas, pero eso es para que Carlos diga: todas las cosas me son lícitas. Antonio diga: todas las cosas me son lícitas. Y así cada uno de nosotros. Pero no todas son de provecho. Así es que en esta introducción empezaremos por no asumir que el título de este mensaje se entiende del todo. Y ya abordamos qué querrá decir eso de todas, hermano. ¿A poco ahí están incluidas las cosas que pueden parecer no muy buenas o inmorales? A diferencia de lo que sinecdoquéticamente se aplica en algunos pasajes para referirse a un todo, aquí el todas que usa Pablo es un entero o un conjunto completo. Se usa para ponderar el exceso de algo o intensificar una cualidad. Y así es que aquí lo encontramos en forma literal de totalidad. Nada más en este versículo aparece 3 veces. 2 de estas 3 veces aparece como afirmativa y una es negativa. Si nos asomamos, veamos lo que dice el versículo 12. Todas las, ahí está la primera vez y ahí es afirmativo. Sigue diciendo: me son lícitas, pero no todas, ahí es negativo. No todas, la segunda. Y sigue leyendo: todas las cosas me son lícitas, otra vez. Y ahí estamos entonces presentando todas para confirmar que es la representación de un entero, un conjunto completo. No es un todas acotado extraído de una universalidad, que eso es la sinécdoque. Y bueno, no voy a avanzar ahí para no aturdirlos con esto, pero baste con entender que todas está hablando aquí en sentido totalitario de un entero. El otro concepto que aparece ahí es lícito. Todas las cosas son lícitas. Lícito es permitido conforme a derecho, legítimo, autorizado, y por autorizado justo. Para él o la verdadero o verdadera hijo o hija de Dios, dada la libertad que tenemos en Cristo, todas las cosas son permitidas, legítimas y autorizadas. No debe ser y no habrá de ser el miedo el que nos mueva a obedecer a Dios, sino una verdadera devoción a Dios. El conocimiento de Dios heredará por consecuencia un móvil que está muy, muy por encima de un terror a ser castigado. Eso sería un legalismo. Lo que propone Pablo en el versículo que leímos en el editorial de Gálatas 5:13, donde dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y no vamos a hacer una meditación profunda respecto de este versículo, pero sí es importante que cuando menos tomemos en consideración un imperativo aquí, que tiene que ver con el sentido firme de la instrucción que Pablo está dando a los corintios. Dice: porque ustedes, hermanos, igual que le escribe a los corintios, le escribe también a los gálatas: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. No fuimos llamados a esclavitud.
éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la idolatría. En la religión tradicional éramos obligados. Cuando el catolicismo llegó a Mesoamérica, era impuesto a punta de espada y de golpes y de azotes y de muertes si no te convertías, pobres indígenas. Pero declarabas la fe católica como tu fe y renunciabas a cualquier otra creencia, o podrías no amanecer. Se te sacrificaba. Y eso inculcó mucho miedo, mucho terror en aquellos que tenían que creer en Tata Dios y en la Santa Madre de Tata Dios, ¿verdad? La Virgen. No es esa la fe a la que nosotros fuimos llamados. Por eso dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que Pablo va a aclarar aquí con un contundente imperativo. Usted sabe que es un imperativo, ya lo ha aprendido aquí, ¿no? Es una orden expresa, estricta, firme, militar. ¿Dónde aparece esa orden aquí? Bueno, después de haber dicho en Gálatas, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no. Ahí está el imperativo. Es un imperativo negativo. La libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. La palabra traducida acá como pretexto, en el original tiene la connotación de una base militar. Está diciendo, no usen esa libertad como si se fueran a meter a una base militar, desde la cual puedan disparar excusas. Pretexto en el original tiene esa connotación. Desde ese cuartel, desde esa guarida, que acá aparece como pretexto, es de donde se puede llevar a cabo operaciones de ataques o defensa militar. Y cierto es que hay muchas enseñanzas torcidas que dicen, bueno, yo ya soy libre. Yo ya estoy libre, la gracia de Dios me perdona. Me perdonó por los 757,834 pecados que he cometido hasta ahora y ya me perdonó también. Entonces tengo libertad, el pecado ya no me condena. Y se usa entonces como pretexto para poder conducirse y abrazar una conducta pecaminosa. Un marco lícito bajo ese libertinaje puede ser como un arma militar de destrucción masiva y multidireccional. Por eso tenemos que tener cuidado. Tengo que apoyarme en esto que Pablo le escribió a los Gálatas para que no vayamos a malentender que como todo me es lícito, entonces ¿por qué usted me anda exhortando, hermano? Pues porque no es de provecho. Y a ver cómo le alega a la palabra de Dios al respecto. Después aparece provecho. La raíz etimológica de esa palabra tiene que ver con ir hacia adelante, en pro. De lo bueno, vecho. Provecho. De lo bueno. Avance progresivo, éxito. Y según lo que leemos en el versículo 13, nos permite identificar el orden de la amonestación que el apóstol Pablo va a ejecutar. Su asignatura, vamos a descubrir aquí, que es la fornicación. Algo a lo que ya allá en 5.1, ahorita estamos en 6, 11, 12 y 13, ¿verdad? Pues allá en 5.1 de esta misma carta, Pablo ya había señalado a la iglesia como que había entre ellos fornicación. Así es que aquí va a ser reiterativo y leemos acá en el 13b, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. No es para provecho, no es en pro de lo bueno, no es para ir hacia adelante, pues no es de provecho. Y si no es de provecho, entonces es de retroceso, es de decadencia, es de depravación, es de oprobio.
Es como tenemos que entender el provecho al que refiere aquí este versículo. Y el último concepto que vamos a ver de ese versículo para entender el título es dominio. Dominio. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar. Dominar. ¿Qué quiere decir dominar? Es el poder ejercido con derecho sobre una propiedad o un territorio o una persona. Aunque aquí Pablo no ha incluido todavía la fornicación espiritual como parte de esta exhortación a los corintios, sabemos que la Biblia equipara la infidelidad de Israel y de los que son de Dios con la fornicación espiritual. Y no es tema de aquí, pero también debemos de ampliar un poquito nuestra óptica. ¿Por qué? Porque hay una fornicación espiritual que sobre todo en el Antiguo Testamento Dios cita como tal. Cuando la nación de Israel, en lugar de rendirse a Dios, se rendía a los Baales. Y eso era una fornicación espiritual. Lo podemos encontrar en Ezequiel 23:5 y Jeremías 2:23. No lo abordaremos, pero no quise dejarlo al margen para mencionarlo. Cosas que son lícitas, pero no de provecho. ¿Qué serán esas cosas? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Por qué está metiendo esto en medio de la exhortación que tiene que ver con la fornicación que se descubre en la iglesia de Corinto? Pues vamos a dejar que Dios nos lleve de la mano, pero vamos a pedirle a Dios que bendiga Él este tiempo de predicación. Padre nuestro, gracias porque a la hora de predicar tu palabra nos concedes el privilegio, Señor, de oírla directamente de lo que tú has revelado en estos escritos, en este conjunto confiable de documentos históricos. Documentos escritos por testigos presenciales durante el tiempo de vida de otros testigos presenciales. Documentos que registran múltiples eventos sobrenaturales en cabal cumplimiento de profecías específicas y que afirman ser de inspiración divina y no humana desde su origen. Tomar estos 4 o 5 versículos de esta porción lo podemos hacer confiadamente, no solamente por el conocimiento que nos has dado al revelarnos que esto es verdad, pero porque el Espíritu Santo confirma dentro de nosotros que esta verdad va a confrontarnos. Y te ruego que cada uno aquí, Señor, sea atraído por ti y que su atención no se pierda. Y así tu mensaje encuentre corazón sensible y una atención enfocada en ti. Que tu palabra pues sea predicada con el poder de lo alto. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pablo ya abordó los asuntos inherentes a los litigios entre creyentes allá entre el versículo 1 y el versículo 8 de este capítulo 6. También abordó la condenación de los injustos. Lo vimos la semana pasada en los versículos del 9 al 11. Así es que ya enfilándose la recta final de este capítulo 6, retomará la asignatura de la fornicación a partir de este versículo 12 y hasta el 20. Hoy nos ocuparemos en lo que él menciona, los versículos del 12 al 16. La fornicación en el tiempo, en la cultura y en la geografía de la ciudad de Corinto estaba tan arraigada que a nadie le parecía asunto importante de resolver. Era parte de la vida cotidiana. Sería algo parecido a lo que podría representar ir y apostar unos cuantos dólares si tú vives en Las Vegas. Eres residente de Las Vegas. ¿Quién que viva en Las Vegas no ha ido cuando menos echarle unas monedas a una máquina que está ahí en los casinos? Normal.
La cultura laboral ahí dice que los viernes a las 5 de la tarde, cuando la mayoría de los que trabajan cobran su cheque, muchos de ellos van y se lo acaban ahí en las máquinas. Es una costumbre. Algunos, solo unos cuantos, no se lo acaban, ganan. Y luego vienen y reparten la historia de lo bien que los fue. ¿Sabes? Agarré $1,500 en el cheque de la semana, pero fui al casino. Y mira, me traje 4,000. Vamos, ándale. Así es la cultura, ¿cierto? Bueno, lo uso como ejemplo para poder darnos una idea cómo era la cultura respecto de la fornicación en Corinto. A la entrada de los templos idolátricos de los dioses o de las deidades griegas ahí, había sacerdotisas, le decían. Era el nombre que usaban para suavizar el término de prostitutas a mujeres bellas. Así es que buscando adorar a la diosa de la fertilidad, pues, ¿a poco nunca has ido ahí tú al templo ahí para agarrar una de esas sacerdotisas bonitas que están ahí? Así es que la fornicación era un arraigo cultural normal. Agradezco el comentario de alguien que quiero acordarme quién fue, pero como gracias a Dios han contribuido con varios comentarios. Cuando se menciona la lista de los injustos en el mensaje de la semana pasada, después de que da la lista de los 11 pecadotes que aparecen ahí, dice, y esto eran algunos de ustedes. Y el comentario que pusieron ahí en el YouTube, dije, gloria al Señor, que eso éramos. Y es cierto, eso éramos. Así es que aquellos corintios que ahora están siendo parte de las filas de la iglesia en aquel lugar, pues, ¿de dónde cree que salieron? De ese ambiente. Por eso la fornicación, ya estoy dentro de las paredes de la iglesia, sí, ya tengo la gracia de Dios sobre mí, pero pues no puedo dejarme de involucrar en este tipo de prácticas. Así es que dirá lo que diga el pastor Pablo y a lo mejor aquí el hermano Timoteo que está ahorita encargado de la congregación, pero yo no puedo dejar mi pecadito que tengo practicando 15, 20, 30 años. La fornicación entonces era vista como quien se mastica un chicle, ¿no? O quien se toma una bebida refrescante en un día caluroso. Cuando entendemos eso, entonces vamos a ver que la ética cristiana era una atmósfera rara para la inmoralidad y el paganismo que rodeaba aquella iglesia, y que no nada más la rodeaba, estaba metida en la iglesia. Una sociedad a la que le resultaba normal la fornicación. Era una práctica generalizada allá. Pablo escribe planteando primero una perspectiva. La sabiduría de Dios está aquí desplegándose. Pablo podría ir directo y poner, como decimos nosotros, el dedo en... ¿Cómo decimos? El dedo en la llaga. Y hacer una exhortación enérgica y directa. Dios, pero no hace eso. ¿Tenía derecho a hacerlo? Sí. ¿Tenía autoridad apostólica para hacerlo? También. Pero no hace eso. ¿Cómo lo aborda? Es una manera amorosa de hacerlo. Pablo escribe planteando primero una perspectiva. Hermanos corintios, quiero que sepan que todas las cosas me son lícitas. Ustedes les está diciendo, ustedes están en un pecado que tienen arraigado culturalmente. Yo les quiero decir que para mí eso también sería lícito. Porque a mí todas las cosas me son lícitas. Pero ahora brinca un argumento que se vuelve contundente, indiscutible y también inapelable. Pero no todas son de provecho. No todas convienen, y vemos entonces cómo de
Todas las cosas lo corta a lo que no conviene porque su objetivo es llegar a la fornicación. ¿Me explico? Entonces, en lugar de ir y poner el dedo en la llaga, primero generaliza en referencia a todo lo que le es lícito. Luego dice, dentro de todo esto, no todo conviene, para posteriormente llegar al punto. Pablo continúa planteando después un límite de algunas otras cosas. Y la escala que va a hacer, va a citar aquí algo que los estudiosos dicen, y no nada más los teólogos, sino también los sociólogos de aquella civilización griega. Dicen que este dicho que aparece aquí en este versículo era como un refrán popular allá en las provincias griegas, entre ellas Corinto. El alimento para el estómago para los alimentos. Nosotros tenemos aquí en México, en nuestra cultura, tenemos también ese tipo de refranes, ¿no? Panza llena. Si no lo sabemos, ¿verdad? Panza llena, corazón contento. Ese era un refrán que los corintios tenían, claro, modificados a su cultura. La comelitona, pues es para la panza. Y la panza, pues para la comelitona. ¿Para qué otra cosa sirve? ¿Sí o no? Así es que vimos todas las cosas y luego vimos no todas convienen. Ahora va a aproximarse y va a decir estómago, alimentos para el estómago para los alimentos. En un tercero orden escribe uno absoluto en la declaración. Ya me fui a hablar de todas las cosas me son lícitas, ya me fui a donde no todas convienen, ya también llegué a decir que el alimento y el estómago y el alimento, y ahora voy a llegar al cuerpo. El cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Así es que si ya los corintios tuvieron que estar de acuerdo en que todas las cosas son lícitas, ya estuvieron de acuerdo en que no todas convienen, ya estuvieron de acuerdo en que los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, llega al punto en el que dice, pero el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. ¿Tienen calidad moral los corintios para decirle que no eso? No, tienen que decir si es cierto. Y ahí es donde yo puedo percibir la maestría divina con la cual la exhortación va a aterrizar en aquel cuerpo de creyentes. Así de absoluto podemos decir, no da margen de negociación y menos aún de discusión para que los corintios pretendan echar mano de algún pretexto. Ante la terrible tentación de contaminar el cuerpo con pecados sexuales, hemos de saber, hijos e hijas de Dios, que es réprobo en extremo delante de su santidad y de su perfección. Oiga, hermano, pero pues, a ver, párele ahí. Ya usted me está hablando como si yo fuera un fornicario. ¿Y qué le da derecho a usted a pensar eso de mí? Pues derecho no tengo ninguno y tampoco estoy pensando eso. Pero si me entretengo un poco para tratar de diluir un pensamiento como ese o ese pensamiento en alguno, tendré que echar mano de lo que Dios, en la persona de Jesucristo, hizo referencia cuando se refirió al adulterio. Porque mientras los fariseos todavía alegaban la ejecución del hecho en la carne para poder considerar que era una mujer adúltera, el maestro les dice, no, yo les digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ya lo hizo. En ese mismo tenor hay mucha fornicación alrededor de culturas como la cultura
californiana, así como en la cultura de Corinto. Y cuando se habla de pecados sexuales tiene que ver con esa tendencia a la que muchas de las veces la forma de vestir lleva a los jóvenes y a las señoritas. Y el pretexto es que se está usando. Y entonces la niña trae la nariz y las orejas perforadas y marca su cuerpo con escotes que revelan su desnudez, con pantaloncillos cortos que, como se andan usando así, de mezclilla y deshilachados, pues andan enseñando medio glúteo. Y por si no se ha dado cuenta usted, eso es fornicación. Porque está despertando la lujuria en el marco de la sexualidad. Alguna vez se los he enseñado aquí. ¿Qué relación tiene la llanta de un pickup con el cuerpo desnudo de una mujer? Que el que la vende para promocionarla pone ahí una atractiva rubia de medidas perfectas con un bikini microscópico color rojo enseñando y mostrando esa llanta. Eso es fornicación, pecado sexual. Detona. Los que conocieron el programa en el que fui director 6 años entienden mejor esto porque ahí lo aprendimos. ¿Se acuerdan? Me voy a arriesgar a preguntarles. No es difícil, no es fácil acordarse, es difícil. El diseño divino de Dios en usted y en mí puso un sistema de gratificación en nuestro cerebro. El sistema se llama mesolímbico dopaminérgico, en donde encuentra una relación placentera que cuando es estimulada detona estos pensamientos lascivos. Ya no le viste las características a la llanta y no te vas a acordar para cuántos kilómetros está garantizada, ni el peso, ni la resistencia, ni la velocidad que soporta. Pero te vas a acordar del bikini rojo en esa rubia. ¿Por qué? Porque eso es lo que detonó tu sistema mesolímbico dopaminérgico. Eso fue lo que te causó algo placentero. Y entonces, a lo mejor vas a ir y vas a comprar esa llanta, pero no porque te interese la llanta, sino porque tu sistema mesolímbico dopaminérgico te va a causar la satisfacción de traer en tu pickup una llanta que te hace recordar la rubia con micro bikini color rojo. Y de la misma manera sucede en el lado opuesto. ¿Por qué? Porque aparece una estrella de rock o de pop o de música rara, de esas que ya ni siquiera es música, y presenta una moda que resulta que atrae a muchos fans, a muchos fanáticos. Y lo que sigue es que en un marco bien planeadito de espacio vienen las marcas conocidas de prendas y disparan los modelos fulanos o sultanos. ¿Para qué? Para que luzcas como aquel personaje. Y entonces aquel personaje empieza a lucirlos. Ya les he platicado de aquel alumno que yo tenía, ¿verdad? Que le gustaba mucho el básquetbol. Era un fanático de Michael Jordan. Y en ese tiempo en el que Michael Jordan era superestrella, o sea, ya ahorita se refiere uno a Michael Jordan, ese extraordinario que fue jugador de básquetbol, pues como una leyenda, ¿no? Ya hace 20 años que dejó de jugar, 16, 18 años que dejó de jugar, pero en ese tiempo Michael Jordan era Michael Jordan, y este alumno que yo tenía en la prepa era un fanático de Michael Jordan. Así es que lo podía ver el día que había educación física en la prepa, venía vestido de, ¿qué cree usted? De Michael Jordan. Traía su casaca de los Bulls de Chicago, los Toros de Chicago. ¿Qué número cree que traía?
El 23, que era el de Chicago, el de Michael Jordan. Y aquí atrás decía Jordan. Y traía los shorts de Michael Jordan. Y traía los tenis de Air, de Nike, ¿verdad? De Michael Jordan. Ahora, usted lo veía jugar y era más malo que el veneno para poder encestar una canasta. Pésimo jugador. De esos que cuando se hace la rifa de jugadores era el último que escogía, ¿no? Porque era malo. Pero andaba como Michael Jordan. ¿Por qué? Su sistema mesolímbico dopaminérgico era alterado. Y ahora ya quería ser como Michael Jordan. Así es que si se trata de atuendos que tienen que ver con la desnudez, maquillajes o perforaciones o tatuajes que tienen que ver con estar a la moda, lo que estamos haciendo es dándole espacio a los pecados sexuales. Oiga, pero no llevaron a cabo un acto en el que hubo una interrelación física ahí. Eso ya sería la cúspide del pecado, pero no quiere decir que los demás no sean pecados sexuales. Así es que lo que está abordando aquí Pablo tiene que ver con ese tipo de tendencias, pecados sexuales. Bueno, pues el mensaje de hoy nos va a demostrar, no nada más a mostrar, a demostrar que este tipo de pecados Dios los reprueba en extremo. ¿Por qué? Porque ofenden su perfección y su santidad. Él es un Dios santo, un Dios puro. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué ofende? ¿Se cuenta su santidad escupida, lapidada? Ay, pero me veo muy bien. Pues vete horrible, pero no ofendas a Dios. Eso es lo que dice el mundo, ¿sí o no? Oye, tú que estás bien esbeltita y bien delgadita y bien altita y mira, tienes lo tuyo. Pues, oye, pues para eso es. Y te vas a atrever a ofender a Dios. La carga apostólica respecto de la conducta de los hermanos en Corinto se hace más pesada en los hombros de Pablo. Y por eso ha tenido que empezar a tratar con ellos respecto de este pecado que va a abordar por segunda vez. Ya en el capítulo 5 lo abordó, pues ahora reitera. No repite. Repetir y reiterar es algo diferente, ¿no? Repetir es como una situación ahí como de emergencia, como bueno, no tengo... Decíamos en el instituto, ¿qué te pareció el mensaje del domingo, hermano? Ahí entre los estudiantes decía, pues... Ese mensaje que predicó el hermano ya lo había predicado antes, fue un recalentado. Repitió. Y yo no entendí eso hasta que el Señor me sometió a su voluntad y por 2 domingos consecutivos, ustedes no se acuerdan, pero de 1 de Juan 5:21, un versículo. El Señor ha dado santa revolcada espiritual al que habla, que pude sacar 2 mensajes de 1 hora, de un versículo. No estaba repitiendo nada, estaba reiterando. Pues aquí, este asunto de la fornicación, Pablo va a reiterar. Cosas que son lícitas, pero no de provecho. Punto número 1 en el bosquejo. En el versículo 12 ya lo vimos. Y lo que postulamos en este primer punto es que si no es de provecho, no me va a dominar. Ya sé que me es lícito, pero si no es de provecho, no me va a dominar. Respecto de lo lícito o no, que el proceder pueda llegar a ser, Pablo parece no enfocarse a lo lícito como condición principal, dadas las resoluciones ya reveladas y conocidas a este respecto. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que Pablo sabe y así ha enseñado, y que podemos usted y yo encontrar en Efesios 1:7, donde dice, en Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Un perdón de nuestros pecados, dice ahí,
¿De qué tamaño es el perdón? Preguntaría alguien. Bueno, sigue diciendo el versículo, según las riquezas de su gracia, son sin límite, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuándo nos dio a conocer el misterio de su voluntad? Pues cuando nos salvó. Algunos no nos hemos entretenido en averiguar cómo estuvo que Dios me salvó. Yo me acuerdo que yo cometí este pecado y fui ofensivo a Dios en este momento de mi vida. ¿Cómo es que me perdonó? Es un misterio. ¿Qué respuesta podríamos dar a esa pregunta? Es misterio. Pero la veracidad de su declaración da por hecho que nos perdonó. Según la buena intención que se propuso en Cristo. Así es que nada de lo que tuvo que ver con el perdón de Dios a favor mío tuvo que ver conmigo. Todo tuvo que ver entre Padre y Cristo y su gracia y su manifestación a favor mío. Por eso debemos entender, no hay nadie que reciba a Cristo en su corazón. No hay nadie. La salvación no consiste en que alguien reciba a Cristo en su corazón. La salvación consiste en que Cristo reciba a aquel en su gloria. Este versículo lo explica. No vamos a explicarlo por completo, pero lléveselo de tarea y medítelo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la decisión del hombre, no, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Toda la sabiduría y todo el discernimiento para conocer la totalidad universal y eterna, no, nada más para conocer el misterio de su voluntad. Déjeme decirle, el misterio de su voluntad es más que todo el universo y que toda la eternidad. Y tuvimos el privilegio de ser recipientes de ese misterio, según la buena intención que se propuso aquel que hizo una oración, que se propuso en Cristo. Ya Pablo planteó su perspectiva inicial y en ella notamos dos condicionantes, como si fueran dos ángulos de la misma escena, dos filtros. De la primera o del primero ya hicimos la consideración correspondiente, lo que es lícito. Pero, cuidado, hoy estaremos aprendiendo que lo provechoso y conveniente que aquello debe ser delante de Dios tiene un grado de importancia equiparable al primero. Un grado de importancia equiparable al primero. Provechoso. Permítame el siguiente ensayo a la hora de estimular su capacidad reflexiva. Lo voy a poner a pensar. ¿Ok? No voy a emocionarlo. Voy a decirle, a ver, pare ahí y reflexione. Según la sabiduría que la misma Biblia declara, poseyó el hombre más sabio que habitó sobre la tierra. A ver, ¿quién fue el hombre más sabio que habitó sobre la tierra según la palabra de Dios? Salomón. Él es el que escribe en el 1:3, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Provecho. Estoy invitándole a reflexionar respecto de lo que es provechoso. ¿Qué le dice esta pregunta? ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Todo me es lícito, pero no todo es provechoso.
¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? En el mismo orden encontramos Eclesiastés 3:9. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? ¿Un grado de satisfacción? ¿O el medio por el cual obtiene ciertos satisfactores? ¿Cuánto tiempo le duran esos satisfactores? Un tiempo limitado, ¿no? Me acuerdo en aquella ocasión que Jerry, estando en la preparatoria, vino y me dijo, ¿qué pasó, hijo? Cómprame unos COVID. Yo le dije, unos viruses como los que tuvimos en el 19, no, para entonces todavía no era conocido el COVID-19, ¿verdad? Pero unos COVID, ¿qué eran los COVID? ¿Se acuerdan? Eran unos tenis Adidas que usaba el famoso, ya les hablé de Michael Jordan, ¿no? El Kobe Bryant. Entonces el muchacho tenía suficiente influencia en la escuela para decir, cómprame unos Kobe. A ver, vamos a comprarte unos Kobe. Cuando voy y veo los Kobe mugrosos, caray, costaban casi el triple de lo que costaba un tenis cualquiera, aunque fuera de marca. Pero mientras uno podía costar $90, el Kobe costaba 270. Ay, hijo, ¿de dónde sacaste esa idea? Igual que como les he dicho que le enseñé a Irán, le digo, pues ponte a orar, porque esos Kobe no van a ser fáciles de adquirir. Y lo tuve orando, yo creo, Dios lo tuvo orando como unos 3 meses. Y es cierto, Dios proveyó y un día hubo un excedente suficiente para ir a comprarle sus Kobe. Se le compraron sus Kobe. Mejoró como basquetbolista, no, pero pues ya traía sus Kobe, ¿verdad? Como a los 7, 8 meses usted veía sus Kobe y parecían todo menos unos Kobe. Estaban los tenis todos, ¿verdad? ¿Cuánto duró? Porque es lo que pregunta Salomón aquí, ¿no? ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Un satisfactor material que duró 5 o 6 meses. Ya, se acabó. Todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, todo lo que sacrificaste por aquel bien material, en 6 meses quedó anulado. Provechoso. No es provechoso. ¿Te das cuenta que no es provechoso? Y dice la palabra de Dios, si no es provechoso, no me voy a dejar dominar. Cuando yo postulé así este primer punto número 1, es que si no es provechoso, no voy a ser necio suficiente como para dejarme dominar por eso. ¿Por qué habría de dejarme dominar por eso? Si no es provechoso, la palabra de Dios me está ayudando a descubrirlo. Mi discernimiento entonces tiene que ser elevado a un nivel espiritual que es más coincidente con Dios. Ya no es un nivel inferior donde es coincidente con el afán y la ansiedad de este mundo. Pablo está planteándose y presentándose delante de los corintios como ejemplo. ¿Lo puede ver? Todas las cosas me son lícitas, dice ahí en el versículo 12, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Si Pablo no dominar por ninguna, ¿por qué yo sí? No es suficiente referencia a la del apóstol como para que diga, bueno, Pablo, tienes razón, si tú no te vas a dejar dominar, yo tampoco. Porque quiero cumplir lo que tú me propones en otras partes de tus cartas, donde dices, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y si Cristo está muy elevado para mi escasa percepción espiritual, cuando menos voy a empezar imitándote a ti. Y si para ti
Y si a ti no te va a dominar, entonces que tampoco me domine a mí. No me dejaré dominar por ninguna. Es que eso que no es provechoso, por cierto, si no es provechoso, entonces ¿qué será? Es pecado, hermano. Es pecaminoso. Y hoy aquí habremos de recordarlo otra vez o aprenderlo si no lo sabíamos. Si ya lo sabíamos, lo vamos a recordar, pero si no aprendámoslo, el pecado tiene un poder en sí mismo. Y aunque nuestro corazón ya ha sido lavado, el poder del pecado sigue teniendo efectos destructivos y caóticos sobre esta carne. De la misma manera, así se presenta Pablo como ejemplo ante los romanos en ese pasaje famoso de Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, es cierto, el pecado tiene mucho poder, pero la manera en la que usted y yo vamos a poder anular ese poder es que estemos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Vamos todos ahí a Romanos 6. El Señor me está llevando a traer un poco más de luz a esto que acabo de decirles. Les propuse el 6:14 de Romanos, pero siga con su vista. Mire cómo empieza esta propuesta de Pablo a los romanos en el 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. ¿Nota usted? Dice aquí no reine. Estoy en 6:12 de Romanos. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Quiere decir que no va a haber pecado en nuestro cuerpo mortal, pues es carne, al fin y al cabo, ¿no? Simiente de pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a ser perfectos y no vamos a pecar? No, no quiere decir eso. Pero que no reine, que no se enseñoree, que no rija mi proceder en todo tiempo. Es muy diferente pecar de una manera abrupta y repentina a estar pecando de manera sistemática y como un hábito. Por eso dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. ¿Se da cuenta? Dejamos que ese pecado reine. Y más pronto de lo que nos imaginamos, ya vamos caminando por la vereda de la lujuria. En alguna ocasión tuve que reprender a un varón en esta congregación. Porque usted se acuerda que hemos ido a los picnics ahí en la playa, ¿no? Y de repente apareció un grupo de muchachas jóvenes ahí en atuendos de semidesnudez. Y este congregante aquí no le quitaba la vista a las muchachas, siendo un hombre de familia. Y a mí me sorprendió ver qué tan absorto estaba en eso. No quise poner más atención y me distraje, pero la siguiente vez que me tocó verlo seguía ensimismado en eso. ¿Usted qué cree que estaba pasando por la mente de aquel? ¿Cree usted que estaba pensando en la gracia de Dios, por ejemplo? ¿Cree usted que estaba pensando en la bondad de Dios, por ejemplo? Si estaba nomás así. ¿Usted cómo cree que tomó la reprensión? No estaba viendo. Eso te lo hubiera creído si la primera vez que yo te hubiera abordado y tú me dices que no estabas viendo, te lo hubiera creído. Pero he tenido que venir a hablar contigo porque ya llevas más de 15 minutos y no dejas de estar viendo ahí. No, pero no.
Si le menciono eso como ilustración, vea cómo este versículo nos destapa, ¿no? Nos descubre. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Se ha dicho que usted y yo no podemos anticipar que caminando por un arbolado parque nos caiga una porción de excremento de un ave, ¿no? Eso no podemos prevenirlo. Vamos caminando, ¡paz! Decimos, ya me zurró esta ave. ¿Pudimos prevenirlo? No, eso fue algo inesperado. No lo vimos llegar. Pero si esa misma ave viene a nuestra cabeza y se para en nuestra cabeza y luego construye un nido en nuestra cabeza y luego se viene y empolla a sus huevitos y eventualmente a sus polluelos en nuestra cabeza, ¿eso no lo pudimos prevenir? Usted sabe cómo un ave construye su nido, ¿no? Vuelta y vuelta. Va y trae una ramita y la pone ahí. Y luego va y pone otra ramita. Y le toma una cantidad sin número, echar viajes para traer todas las ramitas que necesite, y luego se pone ahí con su piquito a tejerlas, y luego va y trae agua y le echa lodito ahí, y ahí se va armando. Así que para que el nido quede hecho, tuvo que haber un proceso. Y luego ya para que llegue a habitar ahí, y ahí ponga sus huevitos y luego ahí los encube, eso ya pasó mucho tiempo, ¿no cree? ¿No podremos prever eso? Eso sí lo podemos prever. No va a venir un pájaro a hacer un nido aquí en mi cabeza. Sácate por allá. Eso sí lo puedo prever. Pero que yo vaya caminando y que un pajarito me zurre, eso no lo puedo prever. Lo que está diciendo aquí Pablo, no dejes que un pájaro venga y haga un nido en tu cabeza. ¿Lo puede ver ahí? Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y entonces viene el 14, que fue el que le citamos hace un momento. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el tema que estamos tocando aquí es el dominio. No me dejaré dominar por ninguna. Si el dominio es el poder ejercido con derecho sobre una propiedad o un territorio o una persona, yo no me dejaré dominar. La declaración paulina acá no dará entonces espacio para que el pecado se enseñoree de mí. La referencia es genérica, pero la intención es específica. Pecado sexual. Fornicación, pues, es a lo que Pablo se está refiriendo, es lo que Pablo tiene en su enfoque. Esto es un honesto y amoroso intento apostólico para disuadir a los corintios de un pecado así. Principalmente porque un pecado así viene a trastocar, viene a malograr el gozo, la paz, la comunión con Dios, la comunión con la iglesia. Al margen del perdón que ya tenemos en Cristo y su preciosa sangre, podríamos decir, bueno, ese pecado de fornicación Dios te lo perdona, sí, pero no es provechoso. No es provechoso. No es provechoso. Entonces la convicción espiritual debe entrar y gobernarnos. No me dominará. No me dominará. Estábamos en Romanos. Déjeme citar otro versículo aquí para no me dominará. 7:6.
Dice la palabra de Dios. Pablo hablando, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos estaba de modo pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. De la ley quiere decir ahí. Entendemos entonces que si no es provechoso no me va a dominar. No me va a dominar. Siempre será una alternativa. Para mí nunca será una obligación. No me va a dominar. Podré decirle que no como si nada. Así como la asistencia a la iglesia no es negociable, así el dominio de este pecado tampoco debe ser negociable. Simplemente no me dominará. Punto número 2, versículos 13 y 14. Un poder que nos resucitará. La analogía que Pablo aplica y así cita a partir de este versículo 13 no solo es acertada respecto de fundamentar su argumento a la hora de establecer una diferencia definitoria. ¿Por qué? Porque así como dijimos alimento y estómago, estómago y alimento, ¿se acuerdan cuál fue el refrán que yo usé acá en nuestra cultura? Panza llena, corazón contento. Habiendo él usado entonces esta analogía, porque la aplica como un ejemplo, como una ilustración. Los estudiosos de aquella sociedad y de la Biblia también, los teólogos, refieren que esto del estómago y los alimentos era como un refrán, un proverbio popular para celebrar la idea, o para celebrar más que celebrar, más que para justificar la idea de la fornicación, era así. Pues así como el alimento es para la panza y la panza para el alimento, pues también la fornicación es para el cuerpo, para el placer del cuerpo, ¿no? ¿A quién le dan pan que llore? Decimos, ¿no? Es placentero. El pecado sexual, su éxito está en que es placentero. Ya lo expliqué. Se detona el sistema límbico dopaminérgico y eso es placer. Eso es una sensación placentera. Así que, sí o no, cuando uno tiene mucha hambre, no hay nada mejor que comer. Traes así que ya las tripas ya no rugen, ya se callaron porque han rugido tanto de tanta hambre que traes. Pero ya entonces, para entonces ya se te empieza a nublar la vista, ¿no? Y luego te mueves y como que te tiemblan los músculos, si es que tienes músculos. O a lo mejor donde hubo músculos, ahí sientes el hambre. Todo lo que necesitas es a lo mejor una tortilla calentada ahí con un poquito de frijoles. Y la muerdes. Y, cosa más deliciosa no podía haber habido. Después del segundo o tercer bocado ya se le quita lo nublado a tu vista y te deja de temblar las piernas. Y empiezas a sentir una satisfacción. ¿Por qué? Saciaste tu hambre. La sagacidad del apóstol, pero debo decir, el discernimiento espiritual del apóstol. Pablo conoce, estoy hablando en términos humanos, la tendencia cultural de los corintios. La conoce. Así es que cuando él menciona esto del estómago y los alimentos y el estómago, lo hace con conocimiento de causa. ¿Qué quiero decir? ¿A qué me quiero referir? A que él sabe que muy probablemente el argumento de los corintios para justificar su fornicación es que, pues, ¿qué quieres que haga? Así como uno come cuando tiene hambre, y cuando tiene uno hambre come, pues así también busca uno saciarse con los apetitos sexuales. ¿Cómo sabe usted eso, hermano? No puedo encontrar una referencia absoluta, pero hay suficiente conocimiento en el apóstol como para que se anticipe y les diga, espérense, yo sé
Hey, Corintios, espérese. Yo sé que hay un dicho por ahí que ustedes dicen que los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero el cuerpo, paréntesis, no es para fornicación. El cuerpo es para Cristo. Y Cristo para el cuerpo. Y eso rompe, diluye, así como cuando le baja uno al baño, ¿no? Que todo se va. Diluye muy probablemente el argumento que los corintios se vienen de presentar. Espero que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque si van a fundamentar esto del estómago y los alimentos para justificar un sexo pecaminoso, usando como justificación que es una función biológica o fisiológica parecida a comer, Pablo, con sabiduría humana, pero más que sabiduría humana, sabiduría divina, va a anular entonces la influencia del dualismo filosófico. Así es como se conoce esa tendencia de los griegos, que se les hace fácil aplicar una realidad como la de los alimentos y el estómago a todas las cosas a su entorno. Y esa forma de pensar es la que estaba contribuyendo a la idea de que esa corriente pudiera ser considerada válida y no ver lo maligno que esa corriente tenía con relación al cuerpo. Los actos físicos eran involuntarios e instintivos, decían los gnósticos entre las corrientes filosóficas de los griegos. Los actos físicos eran involuntarios e instintivos y por consecuencia sin implicaciones ni consecuencias morales. La resolución que Pablo presenta va a anular eficientemente la idea que pretendería justificar el desenfreno sexual. Y en aquel intento del que echarían mano para empatar lo de los alimentos y el estómago, ya no tendría espacio. Dios iba a destruir a los dos, dice el pasaje ahí en el versículo 14, los alimentos y el estómago. El cuerpo es del Señor, dice enseguida, y el Señor es para el cuerpo. Cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo. En esta unión simbiótica no cabe la corrupción sexual de la fornicación o de cualquier pecado sexual, incluyendo el adulterio. Pablo rechaza categóricamente esa convenenciera analogía justificadora. Y por eso se anticipa. Sí, yo sé que ustedes van a decir que el alimento para el estómago y el estómago para el alimento, pero no, este es un pecado que aborrece Dios. Y el cuerpo no es para fornicación, el cuerpo es para Cristo y Cristo para el cuerpo. Así es que no voy a permitir que ustedes quieran justificarse en ese absurdo de esa dialéctica filosófica del dualismo que proponen todas estas corrientes paganas. Dice en el versículo 14, si todavía estamos ahí en 1 Corintios, leemos, dice el versículo 14, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Ok. Aquí viene una pequeña cápsula doctrinal, así es que prepárese. Un poder que nos resucitará. En Filipenses 3:20 leemos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 21, estoy hablando de Filipenses 3, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Cuando este versículo 14 entonces dice que un poder nos resucitará, es que Él va a partir de un cuerpo. ¿Cuál? Este que usted y yo llevamos puesto.
Porque nosotros no somos este cuerpo, pero este cuerpo es lo que llevamos puesto. Y respecto de este cuerpo, dice, porque nuestra ciudadanía no está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, dice, el cual transformará el cuerpo. Transformará el cuerpo. De este nuestro estado de humillación, es decir, este cuerpo corrupto. En este cuerpo hay corrupción. ¿Qué es lo primero que le pasa a un cuerpo cuando lo deja el alma y el espíritu? Se desprenden, se corrompe, se pudre, porque eso es lo que este cuerpo es. Bueno, pues va a tomar ese cuerpo en su estado de humillación para hacerlo en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Y cómo va a ser eso, hermano? Pues aquí dice que por el ejercicio del poder que tiene, aún para poder sujetar todas las cosas a Él mismo. Pero ¿cómo va a ser? Yo no lo sé. La palabra de Dios no lo revela, pero sí nos dice cuál va a ser el curso que va a tomar esto. Entonces, ¿cómo será que Cristo va en un momento dado a ejercerle el poder para resucitarnos en un cuerpo lleno de putrefacción fornicaria? Bueno, ¿y qué tiene con que tenga mucha fornicación? Pues a fin de cuentas estoy saturado de pecado, sí, pero aquí está citando específicamente este pecado. Este cuerpo es el cuerpo que Cristo va a tomar para glorificarlo y hacerlo conforme al suyo. ¿Con qué? Con el poder que Él ejerce para que este cuerpo de corrupción llegue a ser un cuerpo glorificado tal cual el de Él es. El argumento que Pablo le está dando a los corintios, si algo le quedaba de aliento a su intención de pecaminosidad, aquí ya se ha cerrado por completo. Sin embargo, al llegar al versículo 15, déjeme decirle, está el punto número 3 de nuestro bosquejo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros somos miembros de Cristo, entonces tendremos una pureza de vida. Miembros de Cristo, pureza de vida. Es el punto número 3. Habiendo explorado la unión del cuerpo y de Cristo en el versículo 14, concluimos que el cuerpo del creyente no solo es para el Señor aquí y ahora, sino que es del Señor y forma parte de su propio cuerpo. A ver, les voy a hacer una pregunta, contéstenla. Ponga atención. Habiendo explorado la unión del cuerpo y de Cristo en el versículo 14, concluimos que el cuerpo del creyente no solo es para el Señor aquí y ahora, sino que es del Señor y forma parte de su propio cuerpo. ¿A qué se refiere eso? ¡Iglesia! ¿Que no somos el cuerpo de Cristo? En estas dimensiones, de este lado de la eternidad, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que acaba de declarar Pablo a los corintios es, su cuerpo es para Cristo y Cristo es para su cuerpo. Dando a entender entonces que nosotros ya somos parte del cuerpo de Cristo, pero no para la eternidad, desde ya. En el aquí y en el ahora. Efesios 1:22 fundamenta esta postura. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23. Estoy en Efesios 1. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo
en todos. Se acaba de encontrar usted con una novedad. Estoy seguro que para usted lo es. Para mí lo fue cuando la estuve preparando para ponerlo aquí. Yo tenía una idea y tenía una enseñanza y tenía una doctrina clarificadora de esta verdad, sí. Pero cuando lo leo así como está manifestado aquí en 1:23, en el contexto de este mensaje, yo le pregunto, ¿tendremos a bien considerar con ese discernimiento espiritual que tenemos a disposición nuestra, si solamente atendemos de que la iglesia de Cristo, esta, en este caso para ustedes y para el que habla, la iglesia bíblica, bautista, sublime, gracia, es el cuerpo de Cristo del que usted es parte? No es un edificiote ahí con un concepto religioso en el que se reúnen unos cuantos a ser animados o a ser motivados o a ser alebrestados. No, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que tiene diferentes miembros, en donde esos miembros tienen diferentes dones. Romanos 12. En donde si usted no está en el cuerpo de Cristo, usted está lastimando al cuerpo de Cristo. Usted es parte de esta iglesia, entonces usted debe participar activamente de esta iglesia. ¿Por qué? Porque este es el cuerpo de Cristo. Pero Cristo no necesita a nadie, ¿es cierto? No debe venir porque Cristo lo necesita, debe venir porque usted lo necesita como miembro. Usted es el que tiene la avidez, pues yo no. Entonces pregúntese si realmente es miembro del cuerpo. Porque yo no me puedo imaginar a mi páncreas aquí donde está esta bocina, y a mi hígado acá donde está esta otra, y a mis riñones acá en los atriles, diciendo, pues a mí no me afecta. Si son parte de mi cuerpo, si no están en mi cuerpo, afectan al cuerpo. Lo único que podría estar distante sin afectar al cuerpo sería aquello que no es parte del cuerpo. Como esas bocinas y como esos atriles, esos no son parte del cuerpo. Espero estarme dando a entender. Quiera Dios revelárselo a usted. Entendemos entonces que el cuerpo del cristiano, estoy refiriéndome a su anatomía, su fisiología y su sensorialidad física, es el templo espiritual en el que el Espíritu de Cristo mora y vive. Este cuerpo, pero es simiente de pecado, pero eso es lo que tenemos puesto, y si en eso está, y si eso es lo que tenemos puesto, ahí habita el Espíritu Santo. Pues se me hace un poco exagerado, hermano. Gracias por su sinceridad. A ver si se le hace exagerado lo que dice Romanos 8:9. Pablo hablando, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios, aquí está la palabra clave, habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así es que usted me dirá si soy exagerado. Pablo desconoce ante la iglesia de Roma la calidad de la identidad espiritual, precisamente porque viven en la carne. Lo que escribe aquí a los romanos entonces es para decirles, a ver, espérense. Como cristianos, todo verdadero hijo de Dios, hija de Dios, en él habita. La palabra en griego aquí es equivalente a la que en hebreo representaba para el pueblo de Dios el hecho de que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en donde descendía como una neblina para dejar el tabernáculo completamente cubierto en una nube. Y es donde los israelitas decían, no, Moisés, no, ve tú y que te hable a ti. Y ya tú vienes y nos dices lo que quiere decirnos Jehová, porque a nosotros nos da miedo. Es el sentido de habita. Y Pablo dice aquí, sin embargo ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios
habita, invade, cubre, se difumina por cada rincón de tu vida. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, si en alguien no habita el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿No será esa la respuesta a por qué tu indiferencia a las cosas de Dios? ¿No eres de Él? ¿No eres de Él? Tiempo devocional, a solas, en mi diario devocional con Dios. Pero por este lado tengo la serie del Netflix. Estoy muy cansado. Si me pongo ahorita a leer la Biblia me voy a dormir. Por ahí me voy a echar la serie de Netflix. Esa insensibilidad. ¿No será que no eres de Él? ¿Por eso puedes hacer eso? Porque en ti no habita el Espíritu de Dios. Es la única manera que se podría explicar eso, ¿no? ¿Cómo usted se explicaría que va con su carro con tanque vacío a la gasolinera, le conecta la manguera y le pone ahí y truena la manguera diciendo que ya está lleno, y en lo que pone la manguera y la pone en la bomba, camina el carro, arranca, sale y está vacío el tanque? No hay gasolina ahí. ¿Por qué? Porque no hay tanque. ¿Por qué esa insensibilidad respecto de asistir a la iglesia con regularidad y a tiempo? ¿Por qué esa indiferencia ante los servicios de entre semana? ¿Tengo esta afición que atender o tengo que ir a la iglesia? No, pues para la iglesia estoy muy cansado y tengo mucho que hacer, pero para esta afición no. Para esta afición sí tengo chance. Vámonos, ¿sabes? Y es más, no tengo chance, pero hago a un lado lo que tenga que hacer para ir a darme ese gusto. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Pablo desconoce ante la iglesia de Roma la calidad de la identidad espiritual. Ustedes, romanos, dicen que son de Cristo. Déjenme decirles, no son de Él. Por eso, pues, viven en la carne. El versículo 15 de 1 Corintios 6, mire cómo dice: ¿no sabe que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomará acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Por preguntas como estas, declaramos cada vez que un creyente comete un pecado sexual, es como si involucrara a Cristo, a su deidad, a su pureza, a su santidad, a su pulcritud y a su santidad con una vil prostituta. ¿Habremos de hacer eso? De ningún modo. La forma más enérgica de negación que en griego se puede utilizar, de ningún modo, más correctamente traducida diría que nunca sea así. Que nunca sea así. Miembros de Cristo, pureza de vida, entonces no voy a dar espacio a que mi vida y la pureza de Cristo, que es para mi cuerpo y mi cuerpo para Cristo, tome espacio, tome lugar, tome prioridad. Punto número 4 y último. Cosas que son lícitas pero no de provecho. Versículo 16. Miembros de una ramera. Corrupción. Atendamos mientras nos aproximamos a la recta final de este mensaje. El claro llamado divino que Dios nos hace al revelar lo que inspiró a Pablo a escribir en forma de interrogación. Empieza aquí este versículo 16. ¿Cómo empieza este versículo 16? A ver, ¿quién lo lee? La primer parte. O no saben, ya empezó, ya. Es una interrogación, ¿cierto? Y dice, ¿o no saben? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Desconocen acaso? Por no decir o describir, ¿que acaso, no será que son unos viles ignorantes, pues? Lo que está escribiendo es esa flagrante ignorancia. ¿No saben
que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. ¿Se acuerda cómo allá en Génesis 2:24 la palabra de Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Bueno, es que esa aproximación con una prostituta es hacer una sola carne con ellos. El que se une a una ramera es un cuerpo con ella, es lo que les dice Pablo. Acá va a ser la insensibilidad al pecado, la evidencia indiscutible que indefectiblemente descubrirá, primero, tal vez ante sí mismo, la verdadera condición existencial que vive. ¿A qué me refiero con descubrirlo para sí mismo? Que yo puedo estar viviendo una vida en la que yo creo ser de Dios, en la que inclusive hice profesión pública de fe, en la que hablé con mi pastor y mi pastor me hizo preguntas bíblicas y le contesté correctamente. Y después me dio una instrucción bíblica del bautismo y oí la instrucción y la acepté como tal. Y entonces el pastor me propuso obedecer a Cristo bajando el bautismo y bajé al bautismo. Y me bauticé y seguí avanzando. Pero ahora, porque no hay una transformación en mí, no soy verdaderamente salvo. Por eso digo que acá va a ser la insensibilidad al pecado, la evidencia indiscutible que va a descubrirme, tal vez a mí, para empezar, la verdadera condición existencial que vivo. Y déjeme decirle, no es algo que sea poco común. Tal vez nunca debería pasar, pero pasa. Pasa. ¿Por qué soy tan insensible espiritualmente? Sí, yo creí haberme entregado a Cristo y en ese momento esa convicción me invadió. Pero cielos, soy tan insensible. Es más, soy tan insensible que soy insensible a la insensibilidad. Ese ya es el colmo, ¿no? Uno de los síntomas más lamentables y precarios de la lepra es la insensibilidad. La gente está con su carne en estado avanzado de putrefacción. Se desprende a pedazos entre carne y pus. Apesta. Pero aquel leproso no siente. No tiene dolor. Es más, ya ni comezón tiene. Está muriéndose sin sensibilidad. Y se da cuenta de su estado tan precario de putrefacción y de corrupción que los demás tienen que decirle, ¿sabes qué? Hueles horrible. Apártate. ¿Qué tengo? Mira, te está escurriendo la pus por los brazos, las piernas, las orejas, se te están desbaratando. Yo no siento nada. Esa insensibilidad es prueba fehaciente de la verdadera condición existencial por la que estás pasando. Pero tú crees que estabas sano porque creíste haber ya hecho una profesión genuina de fe. Sin embargo, no hay evidencia. Sí, la fornicación y los pecados sexuales son parte de la cotidianidad en la conducta de aquellos que ya sea que reclamen o profesen ser de Dios, pero les caracterice la indiferencia espiritual al pecado. Si leímos bien lo que escribió Pablo a los romanos, ahí declaró que no son de él. Gracias a Dios, porque no es un caso, no en su caso, podría, si repasara la cara de cada uno de los que estamos aquí, gracias a Dios porque no es su caso. Quiero suponerlo y hasta poder afirmarlo, pero no debo asumir que así sea. Asumir que así sea es irresponsable.